Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? No, gracias a ti por el espacio. Cheers. Salud. Ya empezamos a agarrar un poquito de ritmo. Me gusta como a veces, ya ves que como no teníamos el gusto de conocer. Bueno, no, sí nos vimos hace buen rato, ¿no? Cuando te entregué un libro. Libro Pero de fue de Expreso. Sí, sí. Y siempre que tengo así como que, hey, me gusta platicar un poquito para ir agarrando un poquito de ritmo. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya estábamos más o menos como desde hace 2 meses, pues ya te platiqué un poquito más o menos lo que ha pasado, revolución, pero gracias por aceptar la invitación. Platícanos un poquito porque vamos a hablar un poquito de tu profesión, de lo que tú haces. Primero vamos hablando un poquito de tu profesión. Okay. ¿Cómo se encuentra Ángel a la psicología? ¿Cómo la psicología encuentra a Ángel? ¿Qué onda con eso? Pues bueno, no sé, creo que fue parte de un camino, como parte de un proceso, y considerándolo en retrospectiva, me parece como importante, si fuera como una cadena, como ver como los eslabones que la forman, por ejemplo, lo que implicó conocerla inicialmente en la licenciatura, lo que implicó especializarse en la maestría y lo que implicó ya como aplicarla a una problemática social en el doctorado. Pero te podría decir que cuando entro a la licenciatura, la entro un tanto sin conocerla, como más a partir como de una inquietud, más a partir de entender que existe una profesión que se encarga del estudio de la mente, o que se encarga de comprender la mente, de asuntos, ya después, bueno, uno va poniendo patologías, diagnósticos que pueden reflejarse en el cuerpo, que pueden determinar incluso la vida de las personas, pero eso se va dando cuando la voy conociendo, ¿no? Pero bueno, tengo esta inquietud, pero de pronto también tengo como la inquietud de carreras como filosofía, como carreras más de reflexión, de indagar, y como carrera nunca me llamó la atención como inscribirme como tal, por ejemplo, en filosofía, o sea, pero ha sido una línea que me ha interesado mucho de pronto, la parte del cuestionamiento del ser, el cuestionamiento de la persona, pero eso ya obtendrá respuestas para mí cuando conozco el enfoque psicoanalítico, por ejemplo, que ahorita lo podremos hablar y demás, pero creo que esa es una pregunta que de pronto se nos hace mucho al entrar a la carrera, que de pronto se la hago a mis alumnos, y de pronto como, ¿por qué entraste a la carrera, no? Y demás. Una respuesta muy común es que dicen, no, pues es que dicen que soy bueno escuchando a las personas, pero quizás hay una inquietud por conocerse uno mismo de pronto en el fondo, hay identificar que algo que uno se asume como con la búsqueda de cierta herramientas que asume que la carrera va a dar y que no resulta ser así. Uno ya descubre que después uno tiene que ir a un análisis para trabajar esos asuntos y demás, pero creo que se conjugan como todas esas líneas, mis inquietudes, las circunstancias que atravesaba en ese momento de mi vida, y se me aplica un test vocacional, de pronto hay como que la respuesta como que sí tienes habilidades, como que sí te iría bien como psicólogo clínico, como tal, que ya después indagando demás, bueno, existe la psicoterapia, la psicología puede ser como demasiado amplia, pero no toda la psicología me gusta y demás. Entonces, no sé, entro un poco a ciegas, esa es la verdad, ¿no? A diferencia de la maestría, por ejemplo, que entré con toda una inquietud, con toda una fuerza, y con toda un hambre, porque era un enfoque en el que
yo tenía un gusto por conocerlo, por aprenderlo, y que la ciudad no me daba la oportunidad, no había centros de estudios, y ahí yo tenía una serie de referentes yo ya tenía una serie de teóricos revisados, técnica conocida, pero eso no me ocurrió en la licenciatura, por ejemplo. Mientras iniciaba psicología, un poco así. Cuando entras y creo que la mayoría de la gente entramos así, vamos bien emocionados y te topas con 2, 3 materias que dices, estas me van a causar problemas o me van a frenar, y a mucha gente sí los frena, ¿no? Cuando tú ya estás en tu etapa de estudiante, me gusta mucho tocar este tema desde la prepa, porque creo que ahí en la prepa es cuando uno empieza a decidir lo que hace rato hablábamos, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Qué carrera vas a estudiar o no vas a estudiar? Cuando ya entras a la carrera, ¿te empieza a gustar lo que empiezas a estudiar, las materias, la vida como estudiante? ¿Se te da? ¿Te agrada? ¿O fue algo difícil? ¿O qué onda con eso? Más o menos. La verdad es que yo creo que como en retrospectiva, cuando yo identifico como el punto coyuntural donde me abrazo la vocación, donde yo ya defino que esto es lo mío, es en la práctica, como a la mitad de la carrera. Cuando salgo al campo, en mi caso, hacía labor clínica en el Hospital General. Eso comenzó a la mitad de la carrera. Entonces, previamente había tenido algunas prácticas. Oye, qué interesante. No sabía que a mitad de la carrera te ponen a trabajar, a tener esa labor. Está muy interesante eso. Empieza con algunas materias, por ejemplo. Es gradual, ¿no? Claro, me imagino. Pronto empezamos con entrevistas en el aula, de pronto hay que hacer... Pero ya tener el contacto con una persona, correcto, que al final de cuentas eso es lo que... O en una materia te dicen, tienes que conseguirte a una persona para que le puedas aplicar 3 entrevistas, por ejemplo, ¿no? Y así va escalando. Y de pronto no tienes que ir a una institución, a una escuela o a un hospital para acompañar a una persona en un proceso durante 12 sesiones, ¿no? Va escalando. Y luego, no, ahora ya tienes que hacer las prácticas profesionales, ahora ya tienes que hacer el servicio social, y eso ya implica 1 año, eso implica 2 años. Entonces ya implica sumergirte ahora, claro, totalmente en la labor. Ahí es donde yo ya le empiezo a encontrar el total sabor. O sea, ya había leído material, y sobre todo también cuando conozco el enfoque psicoanalítico, también muchas cosas empezaron a abrir para mí. Conocía de pronto ciertos, como la propuesta básica, la parte histórica. Sí, pues viste teoría, viste toda la teoría y ya empezaste. Estadística, como que, tal. Pero cuando empiezo a conocer este enfoque, como que, como que hay algo, o sea, de pronto es un enfoque que es muy criticado, por ejemplo, desde yo, antes de conocerlo, desde mi total ignorancia, lo rechazaba mucho, pero nunca me había detenido a leer un artículo completo de los clásicos, un freudiano, por ejemplo, un estudio de caso, y cuando me voy adentrando, la primera vez que ya leo uno, me da mucho sentido. Hace unos minutos que platicábamos, por ejemplo, te comentaba que en la preparatoria para mí, las matemáticas, por ejemplo, fue un área que a mí me gustaba, pero le entendía, pero no necesariamente me gustó involucrarme, claro, o volverme un matemático como tal, pero le entendía, como que era... la lógica que llevaba, además, iba comprendiendo que si le dedicabas tiempo, como si había un estudio como tal, te empezaba a tener sentido, ¿no? Y me gustaba como resolver problemas y demás. Pero cuando me encuentro con la física, cuando la conozco en la prepa, a mí también como que se me abre otro camino, como otra posible vocación, ¿no? Eso se conecta mucho cuando conozco el enfoque psicoanalítico. Okay. O sea, cuando conozco una propuesta teórica que te explica que existe, desde los primeros desarrollos teóricos en psicología, que hay una propuesta de un aparato mental, por ejemplo, y que existe una instancia inconsciente y que hay fuerzas que empujan, pero puede haber una resistencia opuesta, y que cuando es mucha
esa se puede reflejar en un síntoma, porque puede haber un deseo en la mente que otra instancia lo rechaza porque socialmente no es aceptado, familiarmente no es aceptado. Eso me hizo mucho clic con la física. Okay. Eran fuerzas, eran magnitudes, era todo este como estaba conformado, y entender también que en el origen de la teoría Freud también tomaba elementos de física, de termodinámica, de medicina. Ahí me hacía mucho sentido. Entonces, eso ya lo traía como de teoría, ¿no? Y entonces empiezo a conocer un poco más la técnica, lo empiezo a ver un poco con pacientes en la práctica, pero también se suma el yo comenzar mi propio análisis en la misma carrera. Había tenido una experiencia psicoterapéutica que fue valiosa, pero cuando conozco ya como tal el enfoque y lo vivo y empiezo a experimentar lo que es ser confrontado, lo que es conocerme más a fondo, no a partir de un síntoma, sino a partir de mi historia, como algo de mi biografía que yo no tengo muy consciente, que he olvidado, que no le doy el peso, se puede manifestar, o puedo yo estarlo repitiendo etapa con etapa, un patrón. Me empiezan a hacer mucho sentido, muchas cosas, pero ya experimentándolo. Y todo eso fue pasando en la licenciatura, justo en esa etapa, como a la mitad. Y para mí ahí es donde ya la vocación ya empezó a adquirir otro sentido total. Pero yo creo que sí me aventé como unos 3 semestres, como de pronto, ok, vamos a ver. Y como soy alguien, suelo ser comprometido, como si yo comienzo una labor, suelo terminarla. O sea, sabía que la carrera la iba a terminar, pero quién sabe qué iba a pasar después. Le encontraste más sentido. Pero cuando nos dije, sí tomé una buena decisión, sí, qué bueno. Si no, bueno, ya he tenido que hacer otra cosa, pero... Oye, Ángel, cuando ya vas saliendo, ¿ya tenías algún plan? ¿Ya pasaba por tu cabeza lo de la maestría? Mucha gente, todavía no terminamos la licenciatura y ya queremos brincar al siguiente paso. ¿Ángel ya tenía decidido su futuro laboral o algo así? Sí. Cuando es un momento también decisivo el ir acabando la carrera, ¿no? De pronto uno, como dice, ¿qué es lo que voy a hacer? De pronto ya toca independizarme, ya toca tener mi propio ingreso. Ya trabajaba desde que estaba en la carrera, pero de pronto pues... pero siempre estuvo en el mapa antes de que yo terminara el que Tijuana la iba a dejar. Okay. Yo sabía que en algún momento me iba a ir. Ya en mi análisis que realicé en la Ciudad de México, cuando le seguí por allá, yo asumía como, siguiendo como de pronto esta propuesta de Campbell del viaje de Lee, de Joseph Campbell del viaje de Lee, y decía, no, todo mundo seguramente, descubrí que no, que era algo que tenía que ver más bien conmigo, con mi historia, el que para mí tenía mucho sentido el tener que hacer una especie de viaje, claro, como para enfrentarme y superar aspectos pendientes. Pero yo tenía como muy claro que yo en algún momento me iba a ir de la ciudad. Y desde antes de terminar, yo recuerdo mucho haber indagado por becas. Me acuerdo que me metía con CONACYT, y de maestría en psicoanálisis, realmente recuerdo que había como 2 y súper competidas. Entonces decía, pero bueno, le voy a entrar, algo tiene que salir. Y ahí es cuando me comunico con un amigo que yo había conocido ya aquí en Tijuana, en la adolescencia, y él me dice, pues, si te animas y das el salto para acá, aquí tienes donde llegar, ¿no? Yo en mi adolescencia, es algo que ha ido cambiando con los años, pero era alguien que estaba muy involucrado en la religión católica en particular, y mi amigo es una figura clave en mi vida, Víctor. Y él me dice, ¿no? O sea, si le entras, vale, bienvenido acá en la Ciudad de México. Por lo menos tienes donde quedarte. Sí, tienes no, y que es muchísimo enorme, avance. ¿no? Y voy investigando un poco. Recuerda, ahorita que estábamos platicando, tenía un poco olvidado. Antes de irme, recuerdo que trabajé en uno de estos centros un poco conductuales de adolescentes en Rosarito. Por ahí tengo un relato a propósito que toma como escenario ese lugar, que es una dinámica, supongo que hablaremos un poco de lo que es Tijuana, ¿no? Y los fenómenos que se dan aquí, pero es esta dinámica de enviar a jóvenes menores de edad acá a que sean corregidos de su conducta. Okay.
pero son internados, ¿no? Okay. En centros, en ese tiempo era en Rosarito, les he perdido un poco la pista a esos centros, ¿no? Y se contrataba a psicólogos para que pues los ayudaran un poco. Hacíamos labor como de guardias, básicamente. Okay. No hacíamos ninguna intervención realmente. Los que eran psicólogos tal cual, ellos iban a acompañarlos en un proceso psicoterapéutico, pero los que nos quedábamos, eran turnos estos de que estás 2 días ahí y luego descansas 2 días, te quedas 2 días y luego descansas. Era labor de cuidado, era algo más cercano a otra cosa que la labor clínica. Y me dio una muy mala experiencia, la verdad es que no me gustó. Okay. Y eso también recuerdo que fue como el empujón, como que dije, tengo que irme. Sí. Sí es cierto, no es por aquí. No tenía nada que ver con la aplicación del enfoque ni de la clínica, sino que estaba yo muy joven, tenía 22 años. Decía, bueno, tenía un ingreso, para esa edad era sustancial. Entonces decía, bueno, funciona. Pero no me gustaba. Okay. Recuerdo mucho una confrontación que me hizo una vez un joven y me decía, yo no te intereso, o sea, no, tú estás aquí nada más por... ¿Qué haces con ellos? Porque tampoco podíamos interactuar con ellos. Sí. Parte de la normativa era simplemente, si tú vigilarlo, lo veías moviendo tal, pum, amonestación, tal, pues, era sumamente conductual el programa, ¿no? Okay. Entonces los chavos hacían fila, tenían que ir en silencio, ¿no? Si hablaban, tras, ¿no? Entonces, y eso es absurdo que yo esté haciendo esto, ¿no? Para eso estudié. O sea, no. Pero también sirve de un trampolín, como tú lo dices, para decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, me va a ayudar para salir mi siguiente fase, ¿no? Sí. Que muchas veces nos toca trabajar en 2, 3 trabajos así, que dices, sí, que claro. Híjole, o sea, no es lo que yo quiero, pero esto me va a dar para lo que sí quiero. Y a lo mejor también el siguiente paso tampoco es el bueno, ¿no? Claro. Es parte de ir creciendo. Ahora, una vez que ya decides irte a la Ciudad de México, obviamente hablando y leyendo un poquito de tu vida profesional, tienes un doctorado en migración. Correcto. Y en ese periodo Ángel migra a la Ciudad de México. Sí. ¿Qué es eso? Que la mayoría de la gente que hemos estado en Ciudad de México es enorme, es otro ritmo de bici. Tijuana es acelerado, Ciudad de México va no sé a qué velocidad. ¿Cómo recibe Ángel esa interacción de una ciudad más grande y más acelerada? Sí. No, fue un contraste y implicó, pero es una adaptación como muy sin tener conciencia de ella, ¿no? Como que de pronto, pues simplemente pasan los días, la semana, los meses y te vas habituando a cómo usar el metro, a cómo usar los micros, al lenguaje. ¿Te vas una vez que ya te aceptaron o te fuiste desde antes? No, me fui desde antes. Okay. Me fui desde antes. Y lo que tienen las formaciones psicoanalíticas, por ejemplo, a diferencia de las otras especialidades en psicología o en psicoterapia en particular, es que o las tienes que realizar o en un instituto que puede estar avalado, la formación que tienes puede estar solamente avalada por el instituto o la asociación psicoanalítica propiamente, o pueden tener un programa que sí esté vinculado con la SEP. Okay. Pero yo conocí la Universidad Intercontinental, que está hermosa, está en el sur de la Ciudad de México. Entonces, yo cuando llego, desde antes incluso ya había indagado como en qué instituciones, tenía muy claro que iba para el área clínica, es decir, también el enfoque psicoanalítico también puede ser aplicado a la investigación, puede ser aplicado al desarrollo teórico, pero mi inquietud era la clínica totalmente. Entonces, me acerco a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, veo un poco el programa tal, me acerco al Instituto Fromiano, recuerdo al de Eric Fromm, fue otro al que fui, que está al lado de UNAM. Ok, veo el programa, era como, me acuerdo que me causó una impresión, lo endogámico que era, porque recuerdo que era primer semestre Fromm 1, segundo semestre Fromm 2, tercer semestre Fromm 3, y luego como que muchas regasco, puro Eric Fromm, ¿no? Ok. Entonces voy a la WIC
y veo el programa y me inquietó, me pareció completo. Implicaba lo que una formación, bueno, los 3 institutos lo proponían, el que es llevar tus seminarios teóricos, llevar tu análisis y ser supervisado en casos clínicos, que son los 3 pilares de la formación psicoanalítica. Es decir, para enfrentarte a la clínica con alguien, pues no estarías capacitado si no has tenido tu análisis propio, ¿no? Ese es uno de los estatutos de la clínica psicoanalítica. Entonces yo lo veo y tal, pero la formación psicoanalítica, que es un asunto también bastante debatido, es que es muy cara, muy cara. Entonces, y bueno, mi historia me lleva a yo tener que buscar mis recursos. Entonces, tengo el apoyo de mi amigo, el padre Víctor. Entonces, doy algún apoyo. Ya resuelve cierta parte, ¿no? Alguno durante meses, pero yo estoy buscando trabajo. Y me lleva mucho conseguir, es estar tocando puertas, incluso aún con la maestría, aún con el título, fue sumamente difícil como encontrar una posición en el área clínica. Es tremendamente sobrepoblada, sobrecompetida y gente realmente sobrecalificada, peleando por puestos que las condiciones, los salarios, son un tema de pronto, el que ofrecen ciertos empleos, pero eso es lo que había, ¿no? De pronto, lo que estaba como un poco más atractivo de pronto eran las asociaciones civiles, como ciertos programas que eran financiados por asociaciones internacionales, de pronto, eso se volvía como más interesante, pero era también una ruta, y yo estuve, pero eso ya toca en otra etapa, eso es cuando ya termino la maestría, ¿no? Por ejemplo, y cuando ya me entra la inquietud de estudiar el doctorado. Pero yo recuerdo que yo la inmigración me la empiezo a cuestionar mucho estando allá. Incluso me empiezo a cuestionar mucho a Tijuana allá, no aquí. Es como ocurre con ese tema de salud, como que uno cuando se siente bien no se cuestiona. Como que andaré funcionando bien. No funciona bien. Ni te das cuenta, no lo pelas. Nada, exacto. Pero hasta que ya hay una situación que te lo recuerda, un síntoma. Bueno, al yo estar en la Ciudad de México, pues era el tijuanense. Era como que todo. Mi acento, luego lo me es que habla tal. Entonces. No cantas, cabrón. Y me empezaban a preguntar cosas. ¿Qué onda en Tijuana, tal? Y yo empiezo, sí es cierto, y de pronto ya eso lo empiezo a integrar mucho a mi análisis, como yo, ¿por qué tomé realmente? Fuiste el extraño que, en vez de venir para acá, tú fuiste para allá. Correcto. Y el ver un poco más allá como de este deseo de la aventura, del viaje del héroe, como que, a ver, canijo, hay algo más detrás. Mejor no fue tanto eso, a lo mejor hay algo más personal, hay algo otro, y descubro muchas cosas en mi análisis personales, entonces toma mucho sentido ya después, porque no es una generalidad que todo el mundo tenga que hacer un viaje en su etapa de los 20 y tantos, pero Tijuana para mí, y quizás ahí es donde entra la literatura también. Sí, me imagino. Es allá, no aquí, eso es también un tema para mí. No, y es que el hecho de estar solo te hace pensar muchísimas cosas y te da muchas alternativas. Más si tú quieres ver alternativas. Si tú no quieres ver alternativas, pues no las ves, ¿no? Pero si tú estás interesado, por ejemplo, en la literatura, la música, y la misma ciudad creo que te da esas opciones. Si te está gustando el episodio, te invitamos a que le des like o actives la campanita para que sepas cuando hay nuevo episodio. Esto es Tijuana Experience, un podcast completamente independiente, producido y conducido por Francisco Javier García. Si estás interesado en participar con nosotros, escríbenos y platiquemos. Nos encuentran en todas las redes sociales como Tijuana Experience Podcast. Muchísimas gracias por estar acá y hacer que este proyecto siga creciendo. Que disfruten el resto del episodio. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Este podcast está patrocinado por el grafógrafo Libros y Café.
Descubre el lugar que se ha convertido en un ícono para la ciudad, ubicado en el corazón de Tijuana, dentro del pasaje Rodríguez, zona centro. El Grafógrafo cuenta con una colección de libros usados, además de libros nuevos de autores y editoriales locales. Búscalos en sus redes sociales como El Grafógrafo Libros y Café. Creo que la misma ciudad te da esas opciones, ¿no? Porque en los lugares donde yo he estado, vas a una cafetería y ves infinidad de propuestas, que el lunes hay esta actividad, que en la universidad hay muchas actividades, cosa que en Tijuana no sé hace cuánto fuiste, pero no había tantas. Ahorita ya hay muchas, Ahorita ya Tijuana está saturada en el aspecto de que, a ver, ¿cuál decido? ¿Esta o esta? Porque ya tienes 2, 3 diferentes opciones. Antes no se tenía eso, ¿no? ¿Te pasó eso? Esos cambios me tocaban cuando regresaba. Yo cada año tenía como estos regresos. Ah, ok. Era como una especie de ritual venir siempre en Navidad. Era algo que no quería, ¿no? Entonces, no sé, recuerdo haberme encontrado como que ya tal bulevar lo ampliaron, como que... Sí, no, uno empieza a ver las cosas que no percibiste aquí, güey. Correcto. Y como a empezar también a tener como un pensamiento más crítico, que ya lo tenía aquí un tanto. Hay cosas, recuerdo que cuando me fui es cuando empezó a despuntar la violencia muy fuerte en 2008. 2008 entonces, 2008. Recuerdo que me tocó ir saliendo de la universidad y de pronto ver un escuadrón con una metralleta al lado del taxi, llevarme una impresión, me dio un contronazo. Sí, no era normal para nosotros ver eso. No, para nada. Entonces, de pronto, el ver todo, el ir viendo toda esta situación a la distancia, también ya adquiere como otra perspectiva para mí, el pensar a la ciudad, el pensar a la frontera, el pensar a la gente que llega con anhelos, con incluso cuestionarme. Mi familia también es migrante, yo soy migrante sería tercera generación, mis abuelos son los que llegan, mi mamá ya nace aquí, a mí ya me toca nacer aquí también. El tema de las adicciones, la relación binacional que existe, el tema de la identidad, el contraste que yo veía con la Ciudad de México, la manera en que era la sociedad. De pronto yo veía a la Ciudad de México de pronto como muy a flor de piel, siempre toda la situación del tráfico, la sobrepoblación, el estar compitiendo, de pronto el ver como mucha desconfianza, yo lo contrastaba y decía, en Tijuana es como relativamente fácil todavía llegar a hacer confianza con alguien, como llegar a un negocio, ¿cómo puedo llegar a tal lugar? Y como de pronto, no, y hasta platicar, en la Ciudad de México no podía ser, pero había recelo, había como un límite muy claro. Entonces todo eso me hacía pensar como esos contrastes identitarios, ¿no? Empieza la problemática del bordo, ¿qué pasa esta experiencia con los chavos que traían a cambiar sus conductas, lo que es permitido aquí en frontera y no es permitido en Estados Unidos, esas licencias que se hay acá, la parte oscura de Tijuana? Recuerdo que mi analista, a pesar de que estábamos en la Ciudad de México, él era de Monterrey. Okay. Y él vivía también esta condición de ser migrante, ¿no? Y era un tema que compartíamos. Y recuerdo que cuando egresé, él me obsequió un libro que guardo con mucho cariño, que se llama El Otro México, de Ricardo Rafael. En ese texto, Ricardo Rafael hace un viaje por la Baja Norte, una Baja California secas, y se va por Sonora, por Chihuahua, con esa interrogante. ¿Qué pasa en el norte que los del centro no nos percatamos y que quizás solo nos llegan ciertas noticias o nos hemos hecho cierta impresión? Y entre esas recuerdo que entrevista a Yepes, hay una entrevista que le hace Heriberto Yepes, ¿no? Y me llamó mucho la atención una de las respuestas que da cuando decía que, asumo que Yepes lo hablaba desde su subjetividad, que
a Tijuana, los tijuanenses la amamos y la odiamos, ¿no? O sea, es una ciudad de pronto tan contradictoria, es una ciudad que te acoge. Decía que me encontraba con esa entrevista que le hacía Ricardo Rafael pues, obviamente el apartado de Tijuana fue el que más, y, si mal no recuerdo, es con el que arranca, ¿no? Y empieza con ciertos mitos, con el Juan Soldado, con la historia, el casino y demás. Pero cuando lo entrevista y plantea esta experiencia como tijuanense, como la propia contradicción con la que de pronto podemos asumir la ciudad, como con un amor enorme con el que le tenemos porque es nuestro hogar, pero a la vez también un enojo, un odio por el dolor que nos causa, por lo frustrante que llega a ser. Oye, ahorita más, cabrón. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿no? Viéndolo a la distancia, le encontraba sentido a esa reflexión, pero todavía te estoy hablando que yo generaba como esta mirada crítica todavía desde la Ciudad de México y veía como un caldo de fenómenos, un caldo de cultivo de fenómenos muy peculiares a la frontera. Y decía, la frontera, Tijuana y demás, ocurren cosas que aquí ustedes no las van a vivir no jamás. Conocen, no sé cómo explicárselas, ¿no? Y eso de pronto... incluso en la música, ¿no? Estando allá, recuerdo mucho que fue cuando conocí a Nortec. O sea, yo estando en la licenciatura sabía que desde antes en el TEC surgió una banda que mezclaba y se llama Nortec y hacía como algunos toquines y tal, y bueno, y después los medio escuché, pero me conecto mucho cuando los escucho en el DF, es como, no manches, es que es esa mezcla, claro, norteño, electrónico, es que eso es Tijuana, quizás a partir de la música puedan entender y demás. Y recorriendo el camino de la identidad, como cuál es el contraste, como me parece en ese sentido también muy atinado el título de Ricardo Rafael para el libro, porque a veces el tema de la identidad fue uno que me robó la atención durante muchos años, como entender la identidad del mexicano, pero también comprendiendo poco a poco que una identidad totalitaria no es posible. Es decir, están los estados, están las regiones con sus propias costumbres, con sus propios lenguajes. Es difícil hablar de un solo México, y entre más fino sea el lente con que prestas atención a la región, a su gente y demás, te encuentras muchos Méxicos, ¿no? Entonces ahí empiezo a explorar la literatura, ¿no? Y recuerdo mucho a un amigo en colegio de bachilleres, un erudito total, Juan Villeda, y él me decía, debes conocer a Federico Campbell, ¿no? Y Federico Campbell es el gran escritor de allá. Y yo, me agarré en curva, ¿no? Caray, no. O sea, yo venía de ver, la lectura siempre ha sido un ejercicio que desde niño, tal, pero leía los clásicos, ¿no? Por ejemplo. Y recuerdo que en esa etapa, Conan Doyle y su personaje Sherlock Holmes a mí me había apasionado, como ¿no? Esta idea del este sujeto, este detective que tenía esta casi clarividencia como de resolver, para mí no, y como manejaba los casos, sí, ¿no? Sí, la manera en que te lo describía Conan Doyle era, entonces y entonces yo empiezo a indagar quién es ese tal Federico Campbell, ¿no? Entonces empiezo a investigar y me voy encontrando textos que me empiezan a mostrar a una Tijuana a partir de las letras. Claro. Entonces, órale, como que me da la atención, ¿no? Entonces ya empiezo a ver los cuentos de tijuanenses, un poquito tal, y empiezo a conocer también otros autores. Empiezo a conocer a Luis Humberto, a Croswell, a Rosino Aconde. Y cuando leo a Luis Humberto y leo El Gran Pretender, como que ahí me enfrento, como que ¿cómo es posible que a través de las letras, a través de una novela, se pueda reflejar algo que yo no me he encontrado en ningún artículo académico, que yo no me he encontrado en ninguna investigación? Una manera de adentrarte a la sociedad
a su forma de ver la vida, a sus palabras y a su forma de sentir. Para mí fue muy sorprendente encontrar que la literatura tenía ese poder, ¿no? Y es que acuérdate que toda la literatura que nosotros escuchamos en la primaria, secundaria, viene de la capital, güey. Entonces no tiene nada que ver con lo que hay aquí en Tijuana, güey. Hasta que empiezas a leer ciertos autores, dices, ay, cabrón, o sea, ya encuentro algo de mi ciudad, güey. Eso está muy, muy interesante, güey. Exacto. Entonces, empiezo a ver cuando los primeros años de mi vida, yo los viví en la casa, le decíamos el 70-76, bueno, es el centro urbano 70-76, ¿no? Sí. Ahí estaba. Y para mí era muy familiar lo que retrataba esta novela, aunque está contextualizada como en los 60s, tal. Pero para mí, este escenario como de el lenguaje, los cholos y demás, me sonaban sumamente cercanos, ¿no? Entonces, y empiezo a indagar más en la literatura, ¿no? Entonces, ya sé de Rosina, tal, y yo creo que a partir, si ya había yo tenido una inquietud desde antes con la literatura, como no sé, ya había leído a Mary Shelley, con Frankenstein, me gustaba, recuerdo mucho la literatura de terror, El hombre invisible, como que me puse una consigna, como que de leer como a los libros clásicos estos, ¿no? Y eso que ya lo más seguro es que ya lo habías percibido en las películas también, ¿no? Ah, claro, sí. Pero encontrarme algo que yo podía ver como... lo conocía a lo mejor desde la parte académica, claro, como el aplicar una teoría y una técnica a un paciente, a un caso. Ahí ya se había aterrizado algo para lo cual se me había entrenado. Pero encontrarlo en la literatura, encontrar algo que antes lo había conocido por una traducción de un autor inglés, o como dices, alguien venido de la capital. Recuerdo en la prepa haber leído Las batallas en el desierto. Yo no me conecté, recuerdo, con ese texto, ¿no? Es demasiado capitalino, claro, ¿no? Entonces, y el verlo, pero, insisto, para mí fue muy curioso encontrarme todo esto a la distancia, encontrarlo desde allá, abrazar a Tijuana y añorarla también desde allá, como decir, yo quiero conocerla más, quiero investigarla más, y entender que las letras tenían esta fuerza me va dando como la inquietud de, y si yo empezara a escribir, como qué tal si yo hiciera más cosas. Yo pienso que si se le indaga con cualquier escritor, seguramente tendrá muchas libretas que malgastó en poemas mal escritos, en textos, pues tus borradores ahí. Borradores, una novela que jamás le mostrarán al mundo, cuentos que solo ellos saben, tal. Así hubo una etapa que yo tenía, ¿no? De pronto empecé a leer y... Recuerdo también un acercamiento en psicoanálisis, hay un respeto y una complementariedad. Bueno, no sé si sería justo poner a nivel de complementariedad, pero sí hay un respeto muy grande por la literatura. Es decir, que la figura del escritor a través de su labor ha tenido un contacto a través del mecanismo de la sublimación, a través de este trabajo mental, pero también en conexión con sus afectos, de poder traducir algo que no es asequible teóricamente, pero sí es asequible a través de la exposición al texto, de cuando uno tiene la experiencia estética con el texto. Entonces, esto es sumamente respetado en psicoanálisis, es decir, incluso hay teóricos que dicen los literatos nos llevan un paso en la comprensión humana, ¿no? No son clínicos y demás, pero tienen una comprensión del humano muy peculiar también, ¿no? A partir de eso, a partir del... Ya que existen otras cosas, otro tema, pero la agudeza, el ponerle atención tanto a quién es un ser humano para escribirlo, para crear un personaje. Sí, totalmente. Hay mucha psicología en eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que en mis supervisiones... recuerdo mucho a Eduardo Yáñez, se llamaba este profesor, y él nos decía, si quieren ustedes entender a sus pacientes y entender que en sus palabras va escondido siempre un contenido latente, que a través de sus palabras y a través de sus síntomas, lo que llamamos inconsciente va por debajo,
casi como se dice en un cuento, que está la historia que va por debajo, Sí, que ahí sí. sí tiene que estar clarita en un cuento, ¿no? Pero no, en los síntomas no. Uno tiene que irla deduciendo con el lenguaje no verbal, a través de conectar cómo se fue con un tema. Lean poesía. Recuerdo mucho ese supervisor que nos decía, vean pinturas, vean esculturas, pero lean poesía. Y recuerdo mucho en las clases que de pronto podíamos revisar un caso y de pronto él nos sacaba un poema. Y decía, a ver, vamos a leernos este poema. ¿Qué percibes? ¿Qué? Y nos decía, ok, 3 toritos rojos, 3 toritos tú, 3 toritos tal. ¿Qué son los 3 toritos? Nos preguntaba y de pronto, el lenguaje está ocultando algo. Claro. O sea, y empezábamos a analizar el poema y decía, bueno, eso ocurre con los pacientes. Te están explicando algo, pero lo que ocurre con ellos es que tampoco se dan cuenta, ¿no? Sí, no, pues. Entonces, la labor de investigar, tú ya conoces su historia, tú lo estás viendo, tú estás percibiendo a partir de tu subjetividad, tu contratransferencia. Todos esos elementos te tendrían que llevar a poder ver qué es lo que se oculta atrás de sus palabras. Entonces, también de acá viene como este empuje también o como esta luz verde, digamos, desde el psicoanálisis, también como que apuéstale a la literatura. En la literatura hay algo que complementa también la labor. Entonces, también mis primeros acercamientos como más serios son a través de la poesía. Entonces empiezo a leer José Emilio Pacheco, es uno de los poetas con los que me enganché mucho. Es decir, como que yo venía como de pensar que la poesía como era estos más tonos románticos, como más que es buenísima también, ¿no? La poesía lírica, por ejemplo, tal, pero leer poesía de Pacheco que tiene un tono más existencial, como que él tiene un poema que dice, bueno, Sigmund Freud descubrió que el mayor error del ser humano fue haber nacido, ¿no? Entonces dices, ay, o sea, atrás, ¿no? Como, dice, pero pues eso no lo puedes solucionar, ¿no? Entonces, exacto. Pero, y encontrarte de pronto, recuerdo hablando de José Emilio Pacheco, recuerdo mucho un poema que se llama Homenaje a la babosa, se llama, en referencia al caracolito, ¿no? Y yo creo que sí, yo cuando lo leí, para mí fue el reflejo del tránsito de un migrante. La primera vez que yo me encuentro con ese poema, José Emilio Pacheco, por ejemplo, hace alusión a que va cargando con todo lo que es, pero con todo lo que ha ido llevando a través de los años, lo va encerrando en su caparazón, pero también va dejando de sí con su baba en el camino. Okay. Les recomiendo mucho este poema. Y cuando yo lo voy viendo, digo, un artículo me ha explicado tan bien qué es lo que significa migrar, irse dejando en el camino, los anhelos, el ir cargando con eso, pero que es uno mismo. Uno va cargando con su pasado, claro. Uno va cargando con la familia de generaciones, las expectativas, los patrones. Ese es el caparazón de esta babosa que va llevando, pero que también lo va soltando en las relaciones que va haciendo, en los intentos, en las fallas, en los regresos, tal. Entonces, me voy dando cuenta y digo, ¿y si yo puedo hacer eso? ¿Qué pasa si yo lo empiezo a intentar? Y recuerdo a este amigo, Juan Villeda, que él tenía, y Pacheco quizás fue una figura clave. Yo no lo conocí, lo conocí difunto. Tuve la oportunidad de ir a su funeral en el Colegio Nacional, en Centro Histórico. Recuerdo muy bien ese día, porque estábamos en colegio de bachilleres, y mi amigo Juan me dijo, va a ser el funeral, vámonos. Eran las 9 de la mañana, agarraron un micro, agarramos el metro a Centro Histórico y órale, ¿no? Y está ahí, ¿no? Escritores, está Jorge Volpi, está un chorro de escritores ahí. Pero siempre fue como mal, porque él sí tenía relación con Pacheco. Decía, es un escritor, dices, es muy curioso porque él es renombrado, es tal, pero tú le escribes un correo y te responde. Ok.
Dice, ¿no? Le puedes hablar a su casa y te va a contestar. Y le haces una pregunta que a ti puede ser superflua y va a estar ahí. Tiene el tiempo, se da el tiempo para eso. Eso a mí me inquietaba mucho, como la figura del artista realmente por vocación. No el barril vacío que hace ruido y aplausos nada más, no, sino que alguien realmente entregado, alguien que le gusta a partir del arte incluso conectarse con la gente, pero en un sentido honesto, ¿no? Como de tú a tú, no de uno. Sí. Pero nunca lo conocí, no tuve la oportunidad, pero y con él recuerdo que hacíamos una especie de tallereo, pero de amigos. Entonces yo de pronto escribía algunas cosas y él me decía, no, pues aquí no te salió bien, tal. Y él escribía muy bien. Recuerdo que él siempre hacía calaveritas, por ejemplo, cada de noviembre hacía calaveritas. El día de las Madres hacía un texto, el Día de la Mujer hacía textos conmemorativos a la mujer. Entonces él siempre tenía un acercamiento a la palabra. Yo leía un libro y hacíamos casi una especie de tertulia. Después se formalizaron ya en tertulias en el colegio de bachilleres. Entonces discutíamos la novela, ¿no? Entonces intercambiábamos ideas. Y él me recuerdo que me decía, ¿por qué no tallereas? Me decía, debe ser te ayudaría mucho. Dice, los talleres significan que tú lo llevas y te empiezan a hacer lo expones y... Yo nunca fui a un taller en la Ciudad de México. O sea, tampoco empecé a escribir al regresar. O sea, yo regresé en el 2015 y yo empiezo a escribir hasta el 2019. O sea, también pasaron varios años para que yo empecé a escribir. Y no, pero siempre hacíamos este ejercicio, él y yo, pero digamos que es como una... Fue hasta cierto gérmenes, punto... Ajá, fue hasta un taller más personal. Sí. Tuviste ese privilegio. Y bueno, pues ya al tiempo él también me pasaba algunos textos. Recuerdo que... recuerdo que yo tenía este anhelo, decía, ¿tú por qué no estás publicado? Decía, ¿tú por qué no tienes un libro? ¿No? Recuerdo que me acerqué también a los textos de Federico Campbell y recuerdo que en alguno de sus textos más de tipo ensayo, Federico Campbell se refiere a un amigo que tiene, creo que en Sonora, donde hace esta alusión, ¿no? Él es como, va a ser como esta figura que vive en este pueblo, en esta ciudad, que es una figura como tan capaz, hace tan bien lo que hace, pero pues no le interesa hacer más con ello. Pues solamente sus amigos, los que estamos cerca pues vamos a saber que él es, y él pudiera trascender, él pudiera hacer, pero no lo va a hacer, él siempre se va a quedar ahí. Y así, cuando yo encontré ese texto de Campbell, dije, ese es Juan, soy yo. Ese es Juan, él... tu amigo, ajá. Él es, no va... Por más que yo quiera que esté un libro publicado de él, que la gente lo lea, que son textos que conmueven, que es algo lo que a mí me interesa en la literatura, porque los textos académicos, intelectuales, los conozco muy bien, o sea, no es necesario verlos de manera artística. Entonces lo que yo busco en un texto literario pues, es que me conmueva, que me haga sentir algo, que yo me quede... que te deje reflexionando algo, ¿no? Que me sacuda. Entonces cuando yo leía los textos de Juan, no sé, ¿por qué no haces algo más con ellos? Sino, una vez lo que sí fui testigo es que ganó un concurso, eso sí me tocó, fue de guión. Okay. Y me gustó mucho su texto porque era describir una situación en el metro de la Ciudad de México. Y entonces, pero él utiliza todo el lenguaje chilango. Entonces, las pitirijas, cámara, ¿qué estás haciendo? Y todo el texto está así, entonces lo puedes leer en voz alta, pero está escrito como guión teatral. Okay. Entonces está pitirijas y luego no sé. La otra persona. Este podcast está patrocinado por el Grafógrafo Libros y Café. Descubre el lugar que se ha convertido en un ícono para la ciudad, ubicado en el corazón de Tijuana, dentro del pasaje Rodríguez, zona centro. El Grafógrafo cuenta con una colección de libros usados, además de libros nuevos de autores y editoriales locales. Búscalos en sus redes sociales como El Grafógrafo Libros y Café. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Así es como te topas con los textos entonces, okay. Y así es como tú empiezas a desarrollar tus textos. Ok. Bueno, como ya los empiezo a desarrollar ya más en forma, fue acabando el doctorado.
cuando hice mi investigación, fue un estudio que requirió labor en muchos sentidos, teórica, el trabajo de campo, demás. Pero a mí me interesaba, hablando un poco, digamos, de esta dicotomía entre intelectualizado y la parte sensible, que en mi tesis yo pudiera reflejar algo más de mis pacientes, sobre todo en la parte cualitativa. Ya tienen la parte cuanti, están cifras, está la parte demográfica de los migrantes que son atendidos en instituciones de salud mental. Pero cuando entrevisté ya propiamente a los 5 casos, entonces yo quería que quien leyera mi tesis pudiera conocerlos a partir de como si fuera un relato. Y en mi tesis lo integré, y afortunadamente mi comité de tesis lo aprobó. El que yo pudiera presentar mis casos, como bueno, Esmeralda llega a la consulta puntual. O sea, como si fuera un cuento. Sí, un relato. La descripción de cada paciente. Y bueno, y ya a partir de ahí ya meterme al análisis ya propiamente de su discurso, plantear resultados y demás. Pero la presentación de ellos sí hacer la manera de relato. Pero todo eso es como muy a la libre, ¿no? Totalmente a la libre. Y cuando acabo, pues que ya acabé el doctorado, tomé una decisión vocacional, me decido quedarme en la parte clínica, más eso ya daría luego hablamos en otro podcast y demás. Sí. Pero, ¿qué sigue, no? Y curiosamente, antes de terminar el doctorado, sale la convocatoria para este taller en el Secut, cuando regresa Luis Humberto. Entonces, y lo tomamos juntos, lo tomé junto con mi esposa. Eso fue en el 2019. Y ese taller es muy especial, por muchos sentidos. Fue un taller, después tuve talleres como que es lo habitual de 10 sesiones, y empezaba como yo a ver ya cierto tipo de revisión que hacen los talleristas y demás. Pero en ese taller, y yo agradezco mucho que haya sido mi primer acercamiento a la escritura, fue un taller muy celoso en muchos sentidos. Por ejemplo, eran 2 sesiones por semana. Y duró casi un año. Casi todo el 2019 duró. Entonces, nos obligaba como a escribir, y ahí es donde voy empezando a conocer cómo es una rutina, pero ya creativa. Yo traía ya mi rutina académica de escribir la tesis, dedicarle tiempo, tal y tal y tal. Pero ahora, ¿cómo sería en el ámbito creativo? Entonces, el taller como empujaba como a mandar textos, y recuerdo mandar mi primer texto y que me decían, esto parece como un expediente clínico, ¿no? Entonces, como que fue una confrontación muy dura, ¿no? Que, órale, ¿no? Tienes que soltarte, es que como que estas palabras como que no son literarias, entonces... Y el ir como forzándome como a leer y conocer lo que implica ya hacer literatura en serio. Es como, tú vienes como casi, tienes que como hacer un acto de purificación, como que vienes muy, muy académico, muy de textos científicos. Entonces ahora hay que empaparte de literatura, entonces tienes que leer poesía, hay que leer cuento. Sí, entrar en el ritmo, porque si no, y sobre todo que en esos talleres exponen los demás. Y tú te das cuenta que los demás a lo mejor traen más cosas y tú dices, no me quiero quedar atrás, cabrón. No te pasa. Sí. Y sobre todo que te dicen, güey, sí vas bien, pero está, como tú lo dices, no estás muy clínico. Y tú, pues es que soy eso, ¿no? Pero me tengo que quitar mi traje de clínico para poderme meter en este nuevo ambiente. Y también recuerdo que las revisiones de Luis Humberto eran muy celosas, eran muy puntillosas, ¿no? Entonces, así como de línea por línea. Ya párale, cabrón. Desbaratado el texto, ¿no? Pero era muy padre, ¿no? Como que al final de pronto ya poder... Y tenía sentido, como esto no funciona en la realidad, como que esto... Ya uno después de pronto difería, tal, pero... Casi siempre sí había razón, sí tenía sentido, como que en mi mente funcionaba, ¿no? Pero ya una historia que, sí es cierto, ¿no? Tiene mucho sentido eso que estoy escribiendo, que hay que apretar tuerca acá, a este texto seguramente le puedes mochar 3 hojas, ¿no? Fíjate, ya hablas como un literario ahorita, ¿no? Aflojar tuercas y eso, y yo me quedaba como... ¿Qué es esa madre, cabrón? Claro. O sea, ¿cómo le aflojas a un texto la tuerca, cabrón? ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero es meterte en ese lenguaje, güey. Exacto.
Y no, fue una etapa que fue clave, ¿no? Entonces, el ir a partir de consignas, también tener esta especie de entrenamiento, como que, ok, ahora vas a leerte a Walt Whitman, ahora vas a leerte a Borges, ahora vas a leerte a Whitman traducido por Borges y ahora lo vas a leer traducido por este otro traductor, a ver qué palabras ves que difieren, vas a leerte a Lorca, ahora vas a leerte a estos cuentos, vas a leerte al Boom, ir conociendo, ir practicando, conoce a Chekhov, conoce a los grandes cuentistas, tal, y voy adentrándome en otros talleres, tengo experiencias tal, lo cual me lleva al momento en que estoy, bueno, todo esto le estoy dando un... Sí, o sea, un brinco grande. Un elipsis, así como que de nada, de años, de la experiencia actual, que también es un momento muy especial, y es en el taller que estoy en Juárez, que lo que hablábamos, que la virtualidad que traes el libro. Lo ha permitido, exacto, Noctambular. Que me lo platicaste primero en un audio y dije, está súper interesante. Ya cuando me mandas el texto, la antología, me empecé a leer y dije, wow, está cada quien con su punto de vista, cada quien con otras cosas, ideas. Eso está muy interesante. ¿Cómo es que te das esa oportunidad? ¿Cómo te quitas el miedo que mucha gente tenemos para escribir y para exponerte al final de cuentas? No, haya sido también como que algo que ha hecho muy especial este taller. Hay una comunidad, una hermandad que se ha hecho a la distancia. Yo fui a Juárez en este verano, lo presentamos allá, ya pude conocer en persona a mis compañeros, pero la figura de Aboitia, de José Juan Aboitia, también ha sido clave, ¿no? Okay. O sea, fue encontrarme también, ahora somos amigos, pero encontrarme con un escritor que tiene como una cualidad, como de pronto casi como de maternaje, como confiar mucho en tus textos, como irte acompañando, como, ok, traes esta idea atrás, órale, te acompañamos, dala, ¿no? Y es algo que yo no me había topado en otros talleres, ¿no? Okay. Como también un esfuerzo también por mantener cierto ambiente con el grupo. Tiene que haber química, ¿no? Sí. Yo creo que sí, también. Esas son cosas tampoco que se pueden dar en cualquier lado. Y el hecho también de que seamos baja californianos, yo creo que también eso lo volvió especial. Él se formó acá, es migrante allá en Juárez. Y además, me encantaría que estuviera el Acata en algún momento, que lo entrevistes y tal. Pero yo creo que sí, poco a poco era un espacio también que yo también como que necesitaba de los talleres. Creo que también hubo una etapa en la que yo tenía como una inseguridad al yo no estar respaldado por ninguna formación literaria. O sea, yo no traigo... Sí, la mayoría de los escritores ya traen su carrera de hispanoamericana y esto y lo otro, y tú dices... pues yo vengo de acá. No es porque le gusta, porque es algo que le apasiona y lo fue encontrando. Casi hablaba con Rosina también, que fue otro taller clave que marcó pauta, que donde surge Letras Peregrinas. Recuerdo que ella me decía, es otra carrera, ¿no? O sea, las letras... Aquí es donde vende el texto de War Hero. No, War Hero solo está en línea. Ok. Ayer lo leí. Ok. Sí, esa fue una convocatoria a partir del taller de Juárez. Me hiciste regresarme a mis 18 años, que una vez tomando el trole aquí en San Diego me topé con un soldado que me ofreció entrar al Army. Y me pintó toda una escena de que lo mejor que había en ese momento era meterme al Army. Y yo así como que, no, pues yo estudio arquitectura. Oh, no, entonces mejor vete para arquitectura. El mismo soldado me dice, no, mejor dale para allá. Lo que te acabo de decir yo es una ficción. Mejor dale para allá. Y ya ves que en tu texto dices que... Bueno, no voy a decir de qué es el texto, pero para que lo lean. Pero es algo así como el amigo que te topas, ¿no? Sí, pues este héroe de guerra, ¿no? Que termina ya, pero muy, muy joven, ya muy... con experiencias que lo desequilibran en términos mentales, ¿no?
Sí, no, esa fue una invitación que se nos hizo en el taller, que fue una Universidad del Paso, mal no recuerdo. Y esa era la consigna, nada más que fuera un cuento que surgiera del taller, que la extensión, recuerdo que estuvo dura la consigna porque eran 2 cuartillas. Ok, ¿lo tuviste que acortar entonces? Creo que sí. Sí, porque ese es el problema, ¿no? Que muchas veces para que entre a ciertas cosas o a ciertos eventos o un concurso, le tienes que editar muchas cosas. Que ese es un tema, ¿no? El escribir por consigna y el escribir libremente, ¿no? Pero bueno, yo me agrado y recibo las invitaciones en general y tengo mis textos libres que de pronto salen. Y sí, creo que sí, ese le corté. Y recuerdo que propuse 2 textos, es ese War Hero y otro. Y recuerdo que en el taller me dijeron, no, War Hero es el que... Ponlo, el del Poison, ¿no? Que es el personaje. Sí, el Poison. Este cuate. Y no, con Noctambular lo que ocurrió ahí es que fue una iniciativa del taller. Fue de que vamos proponiendo un libro nosotros. Primero es como la idea de hacer un plaquet. Uh-huh. Y luego, bueno, pero ¿por qué en un libro, no? Sí. ¿Por qué no lo llevamos a un nivel y que se distribuya y que podamos llegar y podamos tener textos, quizás más textos, podamos tener un espacio más holgado y que tenga otro formato? Entonces, tomamos la decisión y recuerdo que eso fue, no sé, tomamos la decisión en noviembre. Nos dimos creo que unos 4 meses como para tallerear los textos, ¿no? Entonces estamos con la consigna de, y eso fue muy interesante porque también es todo un proceso, como de pronto, va, está el plaquet, y tienen sugerencias de temas, lancen sugerencias de temas, entonces empiezan a lanzar, no, de asesinatos, no, de viajes en tren, no, de viajes en el tiempo, no, y empezamos a votar, y una sugerencia era la noche, ¿no? Y esa sugerencia tuvo muchos votos, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí se define que hay que escribir sobre la noche. Entonces, órale, ¿no? Entonces, como que, ¿qué? Y a mí me parecía como, cuando ya después le empecé a dar vueltas, decía, es muy interesante porque quizás tenga consonancia con lo que hago, porque de pronto la oscuridad en la noche es lo que yo veo en la clínica. La clínica de pronto es un espacio donde alguien llega a hablarme de esta parte que se reserva, que oculta de pronto debajo de la alfombra y que necesita establecer una confianza conmigo como psicoterapeuta, claro, psicoanalítico ángel, para poderte decir lo que más me duele en mi historia, lo que no le cuento a nadie, lo que dudo, mis vulnerabilidades y demás. Eso es un símil de la noche, son partes ocultas. Entonces, por ahí me empezaron a dar pistas, tal. Y dije, por ahí. Pero recuerdo que le estuve dando muchas vueltas. Porque dije, pero yo quiero escribir un texto de Tijuana. Quisiera que en un texto Tijuana tuviera un lugar importante. Y recuerdo que me llama mucho la atención cómo cada vez el hacer fila para Estados Unidos se vuelve una labor desgastante. Los horarios de trabajo exigen que las personas tengan que estar desde las 2 de la mañana arriba, 3 de la mañana arriba, levantarse a hacer fila, o incluso en San Diego también estar por ir a agarrar estacionamiento, desayunan en el estacionamiento. Sí. O sea, empezaba a ver cómo la noche ya dejaba de ser un espacio para descansar y el trabajo se lo estaba robando. Eso me impacta mucho de esto que ocurre en la frontera. Sí. Eso que si yo lo planteo en la Ciudad de México, pues sería algo hasta exótico, quizás, sí, no nada más, pero no. Y ahí como que me cayó un chispazo, dije, ahí puede ser una sociedad narcisista que nada más busque satisfacerse dinero, tal, y que el descanso, el ocio, el verse, lo descarten, y que solo sea el producir, hacer, que maten a la noche. Entonces dije, ese puede ser un cuento, y por ahí recuerdo que fue el texto de Sueños, uh-huh, ¿no? Sí, está muy interesante. Y el otro, el texto de Tranquilidad,
pensando un poco en esta idea como de lo que no se dice, lo que se oculta y más, o sea, bueno, ¿qué hay como en esta paradoja también entre un tema que a mí, que en mis textos he notado que tiene mucha presencia, es el silencio? Hay un poema de Edgar Lee Masters que recomiendo mucho leerlo, que se llama así, El silencio. Recuerdo una línea que tiene muy poderosa, que dice: conozco gente herida de silencio, ¿no? Y a mí me inquieta mucho eso en las dinámicas humanas. Lo veo en la clínica y obviamente lo vivo como ser humano, ¿no? Lo que implica callar. De pronto, a veces es necesario, pero a veces hace mucho daño, ¿no? A veces los tabús, lo que uno no sabe cómo decir, o lo que decirlo es como si quitaras un corcho y se te va a venir algo enorme, o por lo menos eso es la fantasía. Y decía, ¿qué pasaría si pongo a sujetos interactuando y que ese sea, que el silencio sea su modus vivendi, que sea eso lo que les da una zona de confort? Y porque es algo que también veo, que de pronto el silencio es muy cómodo, que de pronto las relaciones se mantienen porque no confrontan cosas, porque no hay... Y si pongo una pareja a que en la noche sea también un escenario donde pasen cosas casi enfrente de sus narices, pero que se callan, que no, y que ese silencio, esa oscuridad permita ese status quo, ¡qué impacto! Y de ahí surgió el otro cuento, el de tranquilidad, que tiene su escenario en la noche, ¿no? También, que surge también de este taller en el Centro Cívico Esmar en Juárez, ¿no? Sí, a mí me gustaron los dos y lo que leí de War Hero. Este sí no lo he leído, pero lo busco. Para ir cerrando un poquito el episodio, ¿qué es lo que más te gusta que haces hoy en día? ¿Qué es lo que más te apasiona? Además de, me imagino que tu profesión, escribir, también no hablamos un poquito de lo que nos gusta, también gozar, la música, la bebida. ¿Qué es lo que más disfruta Ángel? Sí, pues yo lo que a mí me parece que es como muy importante y algo que me es muy claro para mi persona, como que me es necesario como hacer varias cosas, como repartirme en varias actividades, como para mí el tener mi labor, el tener, por ejemplo, tener tiempo con mi familia es algo que por lo que he luchado durante muchos años. Por ejemplo, tener una profesión que me permita tener una holgura de tiempo, poder estar tranquilo y que me permita estar días donde yo pueda estar enteros con mi esposa, con mi hijo, que podamos planear cosas y demás. Eso es algo que lo he logrado y que me siento muy bien con ello, ¿no? Mucho. Tener la labor clínica, el tener confianza de pacientes que van cada semana, que buscan y encuentran algo que han encontrado en la aplicación que hago, de este encuentro que hay, el saber que contribuyo en algo, en la vida de alguien, el tener una profesión que cambia la vida, que va a ser un parteaguas a partir de cada sesión, porque me entregan lo más relevante, lo más íntimo, es clave, ¿no? El tener la labor docente, el tener como esta ventana como a la generación joven, como de pronto escuchar ciertas palabras, como el conocer, el saber que puedo transmitir algo, de pronto también les hablo de literatura, y creo que así sucede, somos como fruto de lo que nos enseñaron, las experiencias. Entonces de pronto yo también integro algún poema en mi clase. Si vemos el fenómeno de compulsión en la repetición, yo les pongo a leer un cuento de Clarice Lispector, donde es claro que el personaje está repitiendo unos patrones, ¿no? O hay un poema que me parece que se conecta con tal, leemos un poema en clase y se conecta, y los insto a que revisen arte, lean literatura, vean pintura, lean, porque se complementa con nuestra labor. Entonces, en ese sentido, esas partes son... Pero además de eso,
poder tener, y que fue también algo que le aposté mucho al tema del doctorado, por no irme a la línea de investigación, sino poder tener un momento de escritura, el poder yo... Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Poder tener un espacio un tiempo a la semana, porque creo que la realidad está configurada para que uno no lea y uno no escriba con todas las labores que hay que hacer día a día. Entonces el poderme darme mis espacios en la semana, en la madrugada, en las mañanas, poder escribir y poder estar a la par abonando a esta segunda vocación que es la escritura, es algo que en esta etapa de mi vida yo me siento muy satisfecho de saber que puedo tener todas estas actividades y también puedo escribir, puedo crear, ya que lo haga bien es otra cosa, pero el que puedo hacerlo, el que puedo, en ese momento yo estoy ahí concentrado, conectado, disfrutando el café, disfrutando la música, escribiendo lo que leo, eso es algo que no había tenido en ninguna otra etapa de mi vida, y llevo algunos años desarrollando, ya varios años que lo he podido mantener con constancia. No es fácil la cotidianidad, la vida en familia, la profesión. Es difícil ir acomodando, darle ese espacio a poder escribir, poderte concentrar y demás. Pero el que eso sea posible, no sé, te hace feliz. Y en esta edad, ¿no? De pronto yo decía, bueno, esto a lo mejor lo voy a poder cumplir, no sé, en tal etapa, en tal, pero haberlo hecho posible o que sea realidad, pues yo me doy por bien servido en este momento. Qué chingón, muchas felicidades por eso. Digo, es para las personas que lo hacemos, para muchas personas es muy difícil. Yo me siento muy identificado con lo que estás diciendo y yo también lo disfruto. Hay veces ando a la carrera, hay veces ando haciendo muchas cosas, pero llega en la noche o veo o simplemente leo un rato o me pongo en YouTube a ver los episodios porque los repaso mucho y los disfruto. Una cerveza, música, mi vida ya es de momentos y creo que tratando de interpretar lo que dices, creo que también es así. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Hemos tenido un poquito estamos estrenando este set, pero muchas gracias. Te hago cordialmente una nueva invitación y nos damos un poquito más de tiempo porque sí creo que, fíjate, a veces me cuesta mucho trabajo cortar las pláticas, ¿no? A mucha gente no les gustan los podcasts largos. A mí me fascinan los podcasts largos. 3-4 horas yo escucho podcast todo el día y a mí me gusta platicar o me gusta escuchar, me gusta mucho entender o tratar de entender a la gente que está enfrente conmigo. Es la primera vez que nos sentamos a platicar y digo, este episodio era como para unas 3-4 horas. Muchas gracias, Ángel. Espero que hubiese sido muy buena la experiencia. Dame más o menos un mes o algo así y nos sentamos otra vez. Órale, con gusto. Muchas gracias. Wrap it up. Vámonos.